Ok, entonces, ya que estamos en vivo, vamos a dar inicio a este seminario, ¿no? Iniciar de esta forma. Muy buenas tardes con todos los presentes, eh, estimado público, compañeros, estudiantes o público en general, sean todos cordialmente bienvenidos al 12º Seminario de Estudiantes en Criminología, organizado por los estudiantes del sexto semestre, Grupo A, de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, bajo la asesoría del doctor Michael Espinosa Coila. Mi nombre es Joel Milton Ceballos Quea y hoy tengo el honor de acompañarles como moderador durante este importante evento académico, ¿no? El presente seminario, titulado Perfiles, Factores y Políticas, una mirada criminológica a víctimas e infractores de delitos en la región de Puno, tiene como objetivo difundir los resultados de la investigación formativa sobre los fenómenos delictivos de alto impacto, ¿no?, en nuestra región. Para esto agradecemos su asistencia y le recordamos que la certificación será completamente gratuita, previa verificación de la asistencia, al inicio y al final del evento. Para obtenerla pueden inscribirse en el repositorio de eventos de nuestra facultad, ¿no? Y a continuación, tengo el gusto de presentar a la estudiante Deviani Rudy Azamaita, compañera del sexto semestre Grupo A, de la Escuela Profesional de Derecho, quien en nombre de los estudiantes, de los organizadores, nos brindará unas palabras de apertura en este evento académico tan importante. Adelante, Deviani. Bien. Buenas tardes con todos los presentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida al 12º Seminario de Estudiantes de Criminología, denominado Perfiles, Factores y Políticas, una mirada criminológica a víctimas e infractores de delitos en la región de Puno. La criminología nos invita a mirar más allá del hecho delictivo, a comprender sus causas, sus protagonistas y, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre las respuestas que como sociedad y como Estado brindamos frente a estos fenómenos. En ese sentido, este seminario tiene como objetivo difundir los resultados de las investigaciones formativas desarrolladas en el curso de criminología, así como aportar a la comunidad académica conocimientos criminológicos que contribuyan al análisis de los principales factores delictivos y sociales que afectan a nuestra región. Este espacio académico ha sido organizado por los estudiantes del sexto semestre Grupo A, con el propósito de fomentar la reflexión crítica, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la formación profesional desde una perspectiva criminológica. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y de todos los asistentes que nos acompañan en esta transmisión. Sin más preámbulos, damos inicio al 12º Seminario de Estudiantes de Criminología. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, compañera Deviani, por tus palabras y por presentar, ¿no?, el esfuerzo colectivo de todos los compañeros, organizando esta 12ª edición, ¿no? Bien, ahora que damos inicio, tenemos la primera ponencia titulada Análisis criminológico del contrabando en el departamento de Puno, causas y perfil del infractor, ¿no? Este estudio aborda, ¿no?, una problemática económica y social. Y para esta ponencia estará a cargo el estudiante Sandro Slim Kisbert Flores, estudiante de pregrado del sexto semestre de nuestra querida Escuela Profesional de Derecho, quien ha trabajado arduamente en esa investigación formativa. Contamos con tu presencia, Sandro, y adelante, el espacio es todo tuyo. Creo que tenemos un problema técnico. Esperaremos unos momentos. Sandro, ¿me confirmas tu presencia, por favor?
Ok, parece que el ponente del primer, la primera investigación no se encuentra presente por cuestiones técnicas. ¿Les parece si pasamos al siguiente tema? ¿No? La segunda ponencia que está a cargo de Alexander Efraín estará presente. Sí, buenas tardes. Estaba esperando la primera ponencia. ¿Podrían esperarme unos momentos, por favor? Un par Ok, de minutos. no te preocupes, compañero Alexander. Eh, Mientras esperamos, comentarles que la ponencia se titula Perfil de las víctimas y medidas de mitigación del delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en la ciudad de Puno durante el año 2024, ¿no? Este estudio es completamente fundamental para comprender las características socioeconómicas y psicológicas de quienes padecen violencia intrafamiliar, así como para evaluar la efectividad de la respuesta estatal implementada, ¿no? Contribuyendo así a la protección de los derechos humanos en nuestra región. Y hoy el compañero Alexander Efraín nos va a compartir cuáles son los resultados o los hallazgos en esta investigación de criminología, ¿no? Les vuelvo a comentar que la ponencia estará a cargo del estudiante Alexander Efraín Anagua Paza, estudiante de pregrado del sexto semestre de la Escuela Profesional de Derecho, quien nos compartirá estos hallazgos. Y estemos atentos. También comentarles que después de cada ponencia aperturaremos preguntas y respuestas. Entonces, estimado público, si desea realizar alguna pregunta al ponente, no dude en escribirlo, ponerlo y se lo haremos llegar al ponente para que pueda responder estas preguntas. Entonces, me avisas, Alexander, y damos inicio cuando estés listo. Sí, unos 30 segundos, por favor. Bueno, para no dilatar un poco más el, em, la, la ponencia y el transcurso de la presente sesión, bueno, sí, van a disculpar, tengo un problema técnico, ya lo estoy solucionando. A ver, un momento, por favor. Ok, parece que aún estamos teniendo dificultades técnicas. ¿Se puede ver? Disculpa. Ya. Sí, se visualiza muy bien, compañero Alexander. Entonces, Bueno, adelante, el escenario es todo tuyo. claro. Bueno, disculpe por la demora. Bueno, vamos a presentar, en nombre de mi grupo, estoy presentando un pequeño análisis que hemos hallado de revisar diferentes bases de datos, sobre todo del SEM, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo. Todo esto con respecto para poder determinar el perfil de las víctimas y las medidas de mitigación del delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en Puno durante el año 2024.
Ahora, bueno, sabrán de que existen varias entidades que de una u otra forma em, actúan o tienen ciertas referencias de cómo es que proceden los victimarios, ¿no? Y cómo esto alcanza a las víctimas. Pero después de hacer una revisión, nos hemos dado cuenta que de diferentes entidades, ¿no? Como la policía o u otras como el INEI, como del ENAC o Datacrim, no tienen una base de datos unificada, por lo que vamos a encontrar diferentes problemas para poder hallar datos que coincidan y poder analizarlas. Así que los datos que estamos presentando son datos de los cuales sí podemos dar una unificación para poder determinar y comparar cómo es que se comportan los tipos de violencia y el perfil de las víctimas para la región de Puno, ¿no? Es una pequeña comparación según los datos que tenemos para otras regiones. Bueno, el problema general va a ser determinar el perfil socioeconómico y psicológico de las víctimas y los integrantes del grupo familiar. Los objetivos también van a estar alineados a la hipótesis, que será determinar si existe una relación significativa entre el perfil socioeconómico y psicológico de las víctimas y en los tipos de violencia que reciben la mujer y los integrantes del grupo familiar. La metodología en un inicio es un enfoque cuantitativo, la población estará determinada por los casos que se ha estudiado. Y bueno, pasaremos a detallar lo que es el reporte del perfil de las víctimas. Y esto es lo que realmente nos interesaría. Em, el SEM es la entidad que se ha encontrado que maneja mucho mejor estos datos, ¿no? Ya que vamos a empezar con los casos que se tiene de mujeres y varones. Esto tomado con una tasa de por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué estamos hablando de por cada 100.000 habitantes y no por casos? Ya que con esto podemos determinar qué cantidad de víctimas existen por cada 100.000 habitantes, ya que no todas las provincias o regiones tienen los mismos, la misma población. No podemos comparar la población, digamos, no de Lampa con la de Puno o la de San Román, y menos aún con ciudades grandes, ¿no? Como Cusco, Arequipa o Lima. Es por eso que teniendo un detalle de el índice, la tasa de casos, ya sea de mujeres, varones u otros, como detallaremos, podemos hacer una comparativa, ¿no? Y aquí podemos ver de que la región la provincia de Lampa es la que presenta una menor incidencia, ¿no? La provincia de Sandia es la que presenta una menor incidencia de estos casos junto con Carabaya, con menos de 250 casos de violencia contra las mujeres por cada 100.000 habitantes. Y podemos ver también de que Yunguyo es la provincia que presenta un mayor número de incidencia de estos casos por cada 100.000 habitantes, casi duplicando. Eh, También podemos ver que para varones, la provincia del Collao o San Antonio de Putina presentan una menor incidencia. Y esto es curioso, ya que el Collao casi está muy por detrás de otras provincias, en este caso, en estas incidencias, ¿no? Contra varones. Y en general también podemos determinar que los casos de varones son mucho menores en comparación con el caso de violencia contra las mujeres. Bueno, es algo que ya podíamos deducir, pero podemos tener un poco de detalle, ¿no? Para esta información. También podemos tener el detalle a lo que es la violencia económica, física, psicológica y sexual. La violencia psicológica y física es la que más predomina. La económica, en algunos casos ni siquiera se llegan a registrar casos, y esto no significa que sucedan o que sucedan poco, que tal vez puede que no se estén, no se estén evidenciando como debería.
ya que muchos también podríamos deducir qué es violencia económica, ¿no? Y si eso es algo denunciable, ya que estamos acostumbrados a que se haya violencia física, psicológica o sexual. Eso también sería otro dato a remarcar. Em, Podemos ver eh, en el gráfico que Sandia presenta un caso desmesurado de violencia psicológica, más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y para la violencia física, para la violencia física, tanto para la psicológica, ¿verdad? Y bueno, habría también es otro caso para incidir, ¿no? Del por qué está sucediendo esto en esta provincia. Luego tenemos podemos ver por edad la tasa de casos que se presentan, y aquí podemos ver de que en Mo, con 235 casos por cada 100.000 habitantes, es es el rango mayor de víctimas que se encuentran, ¿no? Con personas de rango de edad de entre 36 y 59 años, y supera por mucho a las demás provincias. Em, y volviendo atrás, podríamos decirnos si es que aquí otra provincia, no como Sandia, presenta mayor casos en física y psicológica, podemos ver que por edades, Mo tiene una mayor incidencia de estos casos. Aquí también tenemos otro hito, ¿no? El cual poder analizar. Luego tenemos que, bueno, hay casos donde la violencia en promedio se presentaría menor, lo que son personas mayores a 60 años, ¿no? Con 302 casos en promedio en la región. Y las personas entre 35 y 59 años, junto con las 18 y 35, que presentan una mayor incidencia de casos, ¿no? De violencia. Em, También podemos ver de que no está muy de lejos los casos de violencia contra menores de edad. Y cabría resaltar que estos casos de violencia, o sea, no son simplemente, ¿no? Tal vez lo que causa la autoridad, ¿no? De los padres, ¿no? Tal vez una orden de más, o que una reprimenda, ¿no? Sino que van más allá. Entonces también es preocupante. Em, Luego tenemos los casos registrados por violencia a integrantes según el riesgo de la violencia, ¿no? Podemos tener los leves, los moderados y los severos, ¿no? Los que presentan un mayor riesgo y tal vez llegando al punto de causar daño permanente. Em, y que según la tabla podemos ver que en Puno y Yunguyo el riesgo moderado, los casos de riesgo moderado son mayores y muy, muy por demás sobre otras provincias. También podemos ver que el riesgo severo en Yunguyo se mantiene mientras que en Puno baja. Entonces ahí podemos también tener otro punto para poder coordinar, ¿no? Mostrar esto y decir claramente de que en Yunguyo por alguna razón no se tienen estos datos, ¿no? De riesgo severo, que los cuales hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y seguido por Puno, por el Collao o Tucuito o San Román, ¿no? Y bueno, por suerte, entre comillas, pueden ser de que San Antonio de Peutina presenta una menor cantidad de riesgos severos, pero sigue teniendo otros casos de riesgos moderados o riesgos leves, ¿no? Que también siguen siendo altos. Um, También podemos incidir en el tipo de violencia según el tipo de víctima. En, Se registran casos con víctimas que están en estado de gestación, lo cual también llega a ser preocupante, ¿no? Durante el 2024, de que haya madres gestantes que reciban este tipo de violencia, aunque podríamos decir que es bajo comparado con otros tipos de violencia, y, pero que haya 11 mujeres gestantes que hayan recibido violencia en Azángaro es algo que tampoco podemos decir que está bien, ¿no? Pero bueno, también podemos decir de que las víctimas con nivel
primaria son, junto con las de nivel secundaria, son las que reciben una mayor cantidad de violencia, ¿no? En los diferentes tipos. Seguido por los que siguen con un nivel técnico con una mucha menor incidencia, casi de una quinta o sexta parte. Y también las víctimas de nivel universitario superior. Bueno, hay un desglose acá que también cuenta las víctimas que tienen maestría o doctorado y que reciben, que casi en algunos casos ni se presentan. Y eso también puede ser un dato engañoso, ya que no todas las personas pueden llegar a tener maestría o doctorado, por eso lo hemos juntado con el universitario, ¿no? Pero sí podemos entender de que, ya sea por alguna razón, las personas con mayor preparación técnica o universitaria eh, tienen una menor tasa, ¿no? de violencia recibida. También comparamos las víctimas que no trabajan con las víctimas que trabajan. Eh, y esto podríamos también atribuir que puede que ya dada una independencia económica, las víctimas que trabajan pueden estar alejadas, ¿no? de aquellos episodios violentos, mientras que las víctimas que no trabajan también podrían estar, quién sabe, no atrapadas o ya sea por hijos o por algún compromiso, estar retenidas dentro de esa relación tóxica o a merced, ¿no? de esas personas violentas. Y según la tabla también puedo ver que en Azángaro las víctimas que no trabajan, junto con Huancané, Yunguyo y Puno, tienen, o sea, superan, ¿no? Por una buena y una amplia diferencia a otras provincias. Y por ejemplo, Azángaro no era una provincia que teníamos considerado anteriormente en los otros casos. Así que aquí tenemos otro punto. Mientras que Yunguyo también vuelve, ¿no? Estar en el top, por así decirlo, negativo de los casos de violencia. Um, eh, el Poder Judicial no hemos podido recopilar datos del 2024 para las diferentes provincias, pero a falta de eso vamos a hacer una valoración por las regiones aledañas a nuestra región Puno, ¿no? Y también comparando con Lima Metropolitana, ya que aunque no colindamos con ello, pues es una referencia, ¿no? A lo que es la zona territorial con mayor movimiento, con mayores índices de desarrollo, con un mayor movimiento económico, con la cual también podríamos comparar, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto? Ya que por ese mismo desarrollo supuestamente deberían tener un menor o mucho menor índice em, de ingresos, ¿no? En este caso, vamos a ver los feminicidios, los casos de violación sexual y las lesiones que son ingresadas según el Poder Judicial. Nuestro departamento Puno en- tiene un ingreso de 53 casos el año 2024. Eh, Lima Metropolitana tiene 658 casos. Am, para esto podríamos hacer, ¿no? Estos son, y lamentablemente esto no hemos podido, ya que aquí son los casos anuales. Hubiera sido bueno tener los casos por tasa, pero no se pudo conseguir al parecer. Am, y los casos de violación también, en su mismo orden, ¿no? Es, bueno, y también los casos por Defensoría del Pueblo. Eh, las tentativas de feminicidio y los feminicidios propiamente hechos, aquí podría a simple vista saltarnos de que son tan pocos los casos que se han tratado según la Defensoría del Pueblo. Y es que al ingresar a una fuente que condensa todo, como ha sido el Datacrim, no se ha podido encontrar estos datos más actualizados. Algunos solo llegan hasta el 2023 y en algunos casos simplemente las regiones no aparecen y menos aún por provincia. Así que también es algo que creo que son datos que sí se deben conseguir directamente desde la entidad, tal vez con algunos am, accediendo por transparencia, ¿no? Para que se nos pueda ofrecer esos datos. Pero nos van a disculpar que no hemos podido conseguir esos datos, sino simplemente los que se muestran acá. Em, bueno, antes de terminar,
quisiera incidir, ¿no? De que estos tipos de gráficos que estamos apreciando am, nos pueden demostrar cómo podemos, sistematizando, hallar, ¿no? Picos, hitos, tendencias mínimos o máximos que se pueden hallar en nuestra región. Por la premura del tiempo no podemos incidir un poco más, pero estas tablas tan sencillas que se ven han sido un cruce de información de varias páginas o subpáginas, para decirlo, de Datacrim y del SEM, también así como la Defensoría y el Poder Judicial. Bueno, espero haya podido, si quiero un poco darles algo de visión sobre cómo es que se manejan los tipos de violencia y la, el- la identidad, ¿no? Las características socioeconómicas y psicológicas en nuestra región, bueno, en el 2024. Bueno, gracias y las disculpas del caso por la tardanza. No, muy bien. Muchas gracias más bien, Alexander, por abordar un tema tan sensible, ¿no? Y de gran relevancia social, como es la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Bien, iniciamos la sección de preguntas, ¿no? Me ayuda producción a ver si hay preguntas por Facebook, alguien que desea formular una pregunta, o si no, permíteme preguntarte, Alexander, ¿no? Según los hallazgos de tu investigación que mostraste, eh, ¿qué propuestas sugerirías para fortalecer las medidas de mitigación en cuanto a violencia contra la mujer? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo y es fundamental y lo hemos podido comprobar de primera mano con compañeros de que la información es vital, ya que también una entrevista que hemos tenido con el director del SEM en Puno, las políticas que tienen son muy generales, ¿no? No son enfocadas, no son especialmente enfocadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, haciendo una unificación de estos datos y mediante haciendo gráficas y tal vez comparativas a mayor nivel, ¿no? Por ejemplo, también era parte de nuestro, de nuestra iniciativa, comparar con las regiones aledañas, ¿no? Ya que sea Madre de Dios, Tacna, Moquegua y sus provincias colindantes, ¿no? Para saber si hay una incidencia tal vez sociocultural que traspasa lo que es nuestra región, ¿no? Y gracias a estos gráficos, por ejemplo, no podemos decir que algo está pasando, por ejemplo, no en Yunguyo, y que en vez de tomar una medida general, no como es la de entre patas o entre amigos, que era una, si no me recuerdo mal, una iniciativa del SEM para que victimarios varones pudieran resocializarse, pero eso es a nivel general. Hay casos que tal vez, como en ciudades como en Carabaya, por ejemplo, ¿no? O en Mo, donde hay una muchísima menor incidencia de víctimas, se está gastando la misma cantidad de recursos que en regiones que necesitarían aún más recursos, ¿no? Aún más, un mayor diseño, ¿no? Que es en provincias como Yunguyo, o tal vez en unos casos como Azángaro, o en la misma Puno, ¿no? Que siendo un centro turístico y también centro referente cultural, los índices de violencia pues son mayores a otros lugares, ¿no? Como Lampa o Melgar. Bueno, esa sería la principal medida para poder mitigar, ¿no? La violencia, ¿no? Hacer una unificación y focalizar los esfuerzos, ¿no? Para ver en qué regiones geográficas, sitios, provincias podríamos incidir más. Ok, muchas gracias. Muy buena respuesta, compañero Alexander. Alexander, bien, agradecemos sus aportes y avanzamos con nuestra segunda ponencia, ¿no? Para esta segunda ponencia, eh, la investigación se titula Influencia del sexo y... Uy, perdón, he tenido equivocación. La segunda ponencia... Bien, vamos a pasar con Wally, disculpen el error técnico.
La segunda ponencia se titula Influencia del sexo y la edad en la comisión del delito de peculado en los casos resueltos por el segundo despacho de Fiscalía especializada en delitos de administración pública, de Puno, durante el periodo de enero a noviembre del año 2025, ¿no? Este estudio se inserta en la problemática de la corrupción pública, analizando sus variables demográficos, ¿no? La ponencia está a cargo del estudiante Walter Abel Quispe Chagua, estudiante de pregrado del 6º semestre de la Escuela Profesional de Derecho, quien además está ayudando en la transmisión de todo el evento. En fin, adelante, Walter, el paso. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad voy a continuar con la ponencia, ¿no? Respecto a estos temas muy interesantes que van más abocados al tema de la investigación, ¿no? Y incentivar, ¿no? A la población, a los estudiantes, a que aporten o mejoren o den un mayor conocimiento, ¿no? Respecto a lo que sucede el día al día, durante el día, en el país, ¿no? Esto mediante datos que se recolectan, se analizan y se procesan, ¿no? Y se analizan a profundidad, ¿no? Interpretándolos. Bueno, como ya lo había mencionado, bueno, este reporte criminológico respecto va más abocado a dos aspectos muy esenciales, que es el tema del género y la edad. Esto principalmente en los delitos de peculado, bueno, ¿no? En el periodo del 2025. Bueno, como pueden ver, ahorita estamos en la página del Observatorio de Criminología y Política Criminal, donde también van a poder acceder. Esto está publicado y van a poder ver, ¿no? Todo el reporte que hay. Asimismo, los datasets también están ahí publicados para que puedan contribuir, ¿no? Tal vez a futuro podrían realizar alguna investigación más profunda o ampliar, ¿no? Los datos. Bueno, primero, hay algo muy importante, es el tema del género, ¿no? Si bien es cierto, hay a primera vista y sin ver el tema de los datos, en su mayoría pensaríamos que los varones o los hombres son los que realizan en mayor cantidad este tipo de delitos, ¿no? Ya viéndose, ¿no? Por sesgos o algún aspecto, ¿no? Que se pueda ver. Pero si bien es cierto, con los datos que hemos recolectado, se afirma, ¿no? De que hay una gran incidencia en los varones respecto a estos casos, ¿no? Siendo la cantidad de 27 casos, en comparación al de las mujeres, que son de 13 casos, ¿no? Son casi el doble. Pero realmente los factores que hacen que haya mayor cantidad de varones no necesariamente es porque haya una tendencia, ¿no? De que el varón comete este tipo de delitos. Hay varios aspectos de interpretación que podemos hacer respecto a este ámbito, ¿no? Que es el género, y es algo muy importante que deberíamos de analizar, ¿no? Y no solo ver por el tema de si tienen ciertas tendencias. Bueno, uno de estos aspectos muy importantes que hay que mencionar es el tema de por qué sucede esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores principales por los que ocurre esto? Si bien es cierto, hay más cantidad de varones y menor cantidad de mujeres, también esto hay que relacionarlo con la cantidad de oportunidades que se le dan, ¿no? Es decir, a cada uno de estos dos géneros, ¿no? Es decir, si bien es cierto, hay mayor cantidad de varones que realizan este tipo de crimen,
Puede ser porque hay una mayor cantidad de varones que están en estos cargos públicos donde se puede realizar este tipo de delito. Entonces, hay una relación que hay en ese aspecto, ¿no? Y es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Para eso mismo está este cuadrito de aquí donde se ve, ¿no? Este es un cuadro que se divide en dos. Está tanto los varones como mujeres, pero también está el tema de las edades. Al lado derecho, pues rango etario, están los adultos de entre 30 y 59 años y al lado izquierdo entre 18 y 29 años. Bueno, como lo que había mencionado, ¿no? Es importante aquí recalcar que si se dan cuenta, las mujeres son como que hay un poco menos incidencia en este tipo de delito, ¿no? Pero al lado izquierdo, si se dan cuenta, aunque no es mucho, aunque no parece que sea mucho, hay un poco de casos, ¿no? Pero que en comparación a los varones, al menos en edades tempranas, que son desde las 18 a los 29, no hay varones. Esto, a lo largo de nuestra investigación y el análisis, viendo, ¿no? También reportes que ha habido a nivel nacional y comparativas, ¿no? Que ha habido, va muy relacionado con el tema de los cargos que pueden tener, ¿no? Tanto varones como mujeres. Si bien es cierto, al momento de que alguien entra, ¿no? O inicia con un trabajo o con algo, entra al campo laboral, ¿qué ocurre? Muchas veces los varones entran y no conocen mucho o no se les da o no trabajan en ámbitos donde puedan realizar este tipo de delito. Por otro lado, en el tema de las mujeres, por lo general también estos primeros trabajos puede ser como secretaria o no sé, algún tipo de trabajo donde sí se les da esta posibilidad de realizar, ¿no? Este tipo de delitos. Por lo que ese es lo principal que afecta, ¿no? O es el principal factor que hace que en edades tempranas los varones como que no haya muchos casos, ¿no? Cosa contrario que ocurre, ¿no? Cuando llega en las edades de 30 a más, ¿no? Donde, por el contrario, ya los varones es donde superan, ¿no? Completamente a las mujeres. Esto más que todo porque ya llegan a tener cargos muy importantes donde ya pueden realizar este tipo de delitos. Bueno, eso es principalmente respecto al género, ¿verdad? Y la edad. También hay que tener en cuenta esto también que yo le mencioné, el tema de la edad, de que más que todo esto es con el tema del centro del trabajo y las posibilidades que tienen, ¿no? Cada tipo de género en realizar el tipo de delito. Bueno, más que todo es el tema de estos datos. Si se dan cuenta, bueno, esto en el ámbito nacional o incluso internacional, bueno, comparando con otros datos, si bien es cierto, la cantidad de casos no es muy extensa o no es muy amplia, se nota que hay una relación con estudios que hay, ¿no? A nivel nacional o incluso a nivel internacional que hemos estado viendo casos. Por lo que es lo principal. Bueno, en sí, todo este trabajo que hemos realizado también quería mencionar un poco esto porque es algo muy interesante que realizamos, ¿no? Como estudiantes y que estamos haciendo, ¿no? Esta dinámica, ¿no? Para presentar los datos, porque el hecho de tener datos o el hecho de que recolectemos datos es muy importante, ya que si bien es cierto hay una gran importancia en ver todo el tema teórico respecto a los delitos y hacer un análisis teórico, el tema de lo práctico o ver cómo es la realidad no suele ser muy actualizado, incluso para encontrar datos que son, bueno, datos estadísticos, ¿no? Respecto a reportes,
entre otros, como estos casos o como los casos de las anteriores ponencias que se ha realizado, no son fáciles de encontrar. Pero más que todo para incitar, ¿no?, a la audiencia, a los estudiantes, a que no solo recolecten esos datos, sino que lo analicen y lo procesen, ¿no? Que es algo que como estudiantes de Derecho, como investigadores y como personas y ciudadanos deberíamos de hacer, pues que contribuye con la sociedad, contribuye con nuestra carrera y contribuye con todo lo que es el ámbito nacional y el progreso que tenemos como humanidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, compañero Walter, por tan buena investigación, ¿no?, por parte de los estudiantes. Pasaremos a la ronda de preguntas. Para ello, el público que se encuentra en Facebook puede escribir su pregunta, la cual le haré llegar a el ponente, ¿no? Mientras el público plantea sus preguntas, Walter, déjame hacerte una pequeña pregunta. Cuéntame, compañero Walter, ¿qué implicaciones prácticas tienen los hallazgos de esta investigación? Bueno, lo principal es qué podemos hacer, ¿no?, con todo este procesamiento de datos que realizamos, ¿no? Bueno, uno es el tema de ver la realidad, es saber qué está ocurriendo donde estamos viviendo, ¿no? O cuál es la situación real que hay tanto a nivel nacional, internacional o incluso los lugares donde vivimos, ¿no? O la ciudad donde vivimos o incluso ciudades aledañas, ¿no?, en las que vivimos. O incluso barrios, incluso el tema de delitos se puede ver más específico el tema de tu barrio, entre otros, ¿no? Y es algo muy importante, ver la realidad. ¿Pero esto para qué? Para hacer propuestas de mejoras, ver puntos donde en la realidad hay como puntos débiles, ¿no?, donde no se toma mucho en cuenta. Por ejemplo, en el estudio que con los datos que estábamos viendo, nos hemos dado cuenta de que el tema de estos delitos, por lo general, se dan en el momento en el que los varones tienen una mayor experiencia, ¿no?, o van mayor tiempo trabajando en un campo laboral, ¿no? Entonces, en vez de hacer, no sé, tomar medidas preventivas para que o se refuerce, ¿no?, el tema de la seguridad a los que recién están iniciando, tendríamos que plantear medidas, ¿no?, que sean más específicos respecto a la realidad que se da, ¿no?, en una situación o en algún lugar, ¿no? Porque tenemos que entender de que nada ocurre o nada, la realidad no es la misma en diferentes lugares del país o diferentes países, ¿no? Y todas las cosas que realizamos, todas las prevenciones respecto a delitos, que es el caso, ¿no? No necesariamente va a ser igual y que estos deben adecuarse a una realidad. Y cómo vemos qué es lo que ocurre con esa realidad a través del procesamiento de datos e investigación profunda que hacemos, como los que estamos haciendo en este curso. Bueno, bien, muchas gracias por la respuesta, compañero Walter. Y en la caja de comentarios de Facebook nos escribe Davis Sandoval, nos dice felicitaciones y plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál fue el motivo para hacer esta investigación con el enfoque de género? Compañero Walter, su micrófono está apagado. Sí, ahora sí. Bueno, como principal motivo y motivo general sería el tema de contribuir, ¿no?, con datos estadísticos y esperar a que con esos datos se hagan investigaciones más amplias y profundas, ¿no? No solo a nivel... ¿Sí se escucha? Disculpa, ¿se me escucha el audio? Sí, todo correcto, Walter, adelante.
Ya, bueno, continuando, que con estos datos haya una cadena, ¿no? Que se mejore, se amplíe y llegue a investigaciones más profundas. Pero no es no es el objetivo único, ¿no? Bueno, como grupo estábamos viendo el tema de que teníamos una duda, ¿no? Que es el tema de que les mencioné, que si realmente los varones tenemos esa tendencia, ¿no? A cometer este tipo de delitos. Y realmente, bueno, desde antes de que iniciemos la investigación, queríamos ver o teníamos esa idea o esa hipótesis, ¿no? De que realmente no es que sean tendencias, sino que es algo que son diferentes factores, que no solo es que el varón tiene esas tendencias, sino que hay otros factores que hacen que haya mayor cantidad de este tipo de delitos, ¿no? Cometidos por varones. Cosa que de cierta manera se ha demostrado, ¿no? A través del análisis interpretativo, ¿no? Que se ha dado de los datos que hemos tenido, viendo la relación, ¿no? Que hay uno, que es el tema de que por lo general hay más varones que tienen esta posibilidad de cometer este tipo de delito. Dos, está el tema de la edad, que influye mucho porque más que todo con el trabajo, ¿no? Que desempeñan, más que todo que cuando a largo plazo y se acostumbran al ámbito, por lo general siempre suelen tener estas tendencias, más que todo por el tema de se me fue. El tema de que por lo general a los varones se le ve de cierta manera de que son el sustento, ¿no? Del sustento familiar o el que debe generar dinero, ¿no? Entonces es uno de los factores que también influyen y por eso mismo es que están más apegados o inclinados a realizar este tipo de delitos, ¿no? Y por último es el tema de la oportunidad que se le da a diferentes géneros, ¿no? De realizar el tipo de delito. Bueno, este tipo de delito. Principalmente eso. Ok, muchas gracias, compañero Walter, por brindarnos información de esta investigación. Ahora pasamos a la tercera y última y no menos importante de las ponencias, ¿no? Esta ponencia es titulada Análisis criminológico del contrabando en el departamento de Puno, causas y perfil del infractor, ¿no? Este estudio aborda una problemática económica y social de gran relevancia en nuestra región fronteriza, identificando los factores criminológicos que impulsan esta actividad ilícita. Bien, la ponencia estará a cargo del estudiante Sandro Slim Kisber Flores, estudiante del pregrado del 6º semestre de nuestra Escuela Profesional de Derecho, quien ha trabajado arduamente en esta investigación formativa. Si estás listo, adelante, Sandro, el espacio. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, todo correcto, Sandro. Adelante. Iniciamos. Nuestro trabajo básicamente intitula Análisis criminológico del contrabando en el departamento de Puno. Básicamente ese es el enfoque, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción. El marco legal. Como sabemos, el delito de contrabando constituye una de las principales problemáticas que afectan al orden económico y la recaudación fiscal del Estado peruano. Este delito está tipificado en la ley número 28.008 y sus modificatorias, ¿no? La ley de delitos aduaneros. Estableció un marco jurídico para tipificar inicialmente al delito de contrabando. Posteriormente, el decreto legislativo número 1542 señala que comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 días multa y una imposición de 4 UITs, ¿no? El que interna mercancías del extranjero al territorio nacional, ¿no? Bien, este delito, pues, esta normativa vigente
que establece el contrabando es un delito doloso, ¿no? Que se configura cuando el valor de las mercancías supera el umbral legal, diferenciándose de las infracciones administrativas, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente. Pasemos a la formulación del problema. Bien, básicamente, ¿cómo se manifiesta el delito de contrabando en el departamento de Puno? Desde una perspectiva criminológica, ¿no? Considerando sus causas y el perfil percibido del infractor, y de qué manera estos factores influyen en la persistencia del fenómeno y en la eficacia de las políticas de prevención. Nuestro objetivo principal fue analizar el contrabando en Puno no como un delito aislado, ¿no? Sino como un fenómeno social estructurado donde la pobreza, la percepción de impunidad y la normalización comunitaria operan como factores centrales, ¿no? Siguiente. La metodología. La presente investigación adopta un enfoque cualitativo-cuantitativo, puesto que nuestro trabajo básicamente se enfoca en recolectar información, ¿no? Tanto de nivel. Hemos formulado básicamente un formulario que fue dirigido específicamente al personal policial que labora en el área de Policía Fiscal y la División de Investigación Criminal de Puno, la DIVINCRE, ¿no? Por cuanto dicha unidad constituye pues, un órgano especializado, ¿no? En cuanto a los delitos de contrabando. Tienen competencia directa en la investigación, ¿no? Prevención, persecución de los delitos aduaneros y conexos. En tal sentido, los efectos policiales que integran estas dependencias cuentan con experiencia práctica, conocimiento técnico y suficiente, ¿no? Los cuales se han básicamente comprometido a contestar algunas interrogantes que les hemos formulado y el cual lo voy a presentar posteriormente, ¿no? Siguiente diapositiva. El contexto y exposición. El contexto de contrabando en Puno, pues es una economía paralela masiva, ¿no? Impulsada por la proximidad con la frontera, ¿no? Con la frontera de Bolivia, ¿no? Donde se ingresan bienes, entre ellos ropa, cigarrillos, combustibles, y estos afectan la economía formal, generando inseguridad, ¿no? Esta actividad es tan arraigada que a veces es vista como legítima por la población local, debido a la pobreza y al desempleo, ¿no? Pero, en fin, genera enfrentamientos violentos con la policía y la presencia de nuevas rutas para evadir controles, ¿no? Siguiente diapositiva. Dentro de ellos hemos podido percibir factores criminógenos. Entre estos factores encontramos a factores geográficos y fronterizos, ¿no? El cual la ciudad lacustre es muy difícil el control aduanero, ¿no? Especialmente en la zona del lago Titicaca, la existencia de múltiples pasos informales y las rutas no habilitadas facilita el ingreso y salida ilegal de mercancías, ¿no? Del lado de Bolivia hacia Perú. También tenemos los factores socioeconómicos, que por altos índices de pobreza, subempleo y economía informal en Puno generan condiciones propicias para que la población vea en el contrabando una opción, ¿no? 3. Los factores culturales y sociales. En diversas comunidades fronterizas, el contrabando es percibido como una práctica socialmente tolerada, ¿no? Por la sociedad. 4. También se presentan factores institucionales y de control estatal. Estos factores básicamente tienen que ver con la debilidad en la presencia del Estado, ¿no? Expresada en la suficiencia de personal aduanero, policial, fiscalización, que limita la capacidad de prevención, ¿no? De este tipo de delitos. 5. También se encuentran factores normativos y penales. Básicamente la percepción de que las sanciones penales y administrativas son leves o poco efectivas, ¿no? Por la sociedad. 6. Los factores económicos del mercado. La diferencia de precios entre los productos legales y de contrabando, pues, es abismal, ¿no? 7. Los factores criminológicos organizativos. En Puno, el contrabando no solo se presenta de forma individual, sino también a través de redes organizadas, con roles definitivos, como son transportistas, entre ellos acopiadores, distribuidores, etcétera, etcétera. Siguiente.
Instituciones de control. Bueno, básicamente las instituciones de control están básicamente ligadas a la legitimidad, ¿no? Básicamente se refieren a la SUNAT y a la Policía Nacional del Perú. Entre ellos, la justificación va en uno, la percepción de que estas instituciones actúan rara vez o nunca, o de forma confiable, indica que el ciudadano siente que las reglas se aplican de manera arbitraria o que la autoridad es un agente externo que no comprende la realidad local, ¿no? Siguiente. Respecto a estas instituciones de control, se puede apreciar unos datos estadísticos, ¿no? En el cual la razón de este acto básicamente está en la percepción de que la coordinación interinstitucional es deficiente y que los operativos rara vez reducen el contrabando, sustenta en la teoría de la elección racional, ¿no? Su justificación radica en que el delincuente realiza un cálculo de costo-beneficio. Si la percepción ciudadana es que las instituciones no están coordinadas, ¿no? Y el riesgo, por lo tanto, es percibido. Siguiente. El perfil percibido del infractor. Veamos el perfil. ¿Cuál es el perfil, básicamente? En que nuestros resultados hemos hallado y que el perfil del infractor del delito de contrabando permite comprender, ¿no? Básicamente este perfil, cómo esa conducta es interpretada y normalizada socialmente en el departamento de Puno. Más allá de las características objetivas, este enfoque analiza la imagen social del contrabando, ¿no? En este contexto, el contrabando es percibido no solo como un delito, sino como una estrategia de subsistencia económica. Siguiente. La edad más frecuente del infractor, básicamente, como podemos apreciar en esta imagen, es que el que está coloreado de naranja, pues radica entre la edad de 35 y 44 años, ¿no? Básicamente, el contrabando en Puno es percibido como una actividad económica, pero las personas que mayor frecuentan o mayor están en el contrabando, pues están las personas que oscilan entre edades de entre 35 y 44 años. Siguiente. El género predominante del infractor. Básicamente al 77.8% participan ambos géneros por igual, tanto varones y mujeres. Siguiente diapositiva. La ocupación típica del infractor. Pues, según los resultados, tenemos que en transporte, básicamente está el 47.2%, y en comercio minorista está el 22%, y los desempleados constituyen un 22%. Pues estos datos reflejan que el contrabando se inserta en actividades preexistentes, ¿no? Tanto por transportistas, comerciantes y desempleados. Siguiente. El nivel de organización del infractor, pues se da en diferentes niveles. Según hay grupos pequeños que constituyen el 47%, las redes organizadas constituyen un 36% y el 16% está constituido por personas que actúan solos, ¿no? Individualmente. Siguiente. El modus operandi más comunes, pues, como se puede ver acá en el gráfico, son las rutas no habilitadas. Responde básicamente a la ausencia de control estatal, ¿no? Mientras que el ocultamiento en vehículos refleja una profesionalización progresiva del delito, ¿no? El uso de mulas también demuestra la instrumentalización de personas vulnerables, ¿no? Reforzando la idea de criminalidad organizada. Los resultados que podemos apreciar en este gráfico es que básicamente se da un 58% de ocultamiento en vehículos y un 55% constituye el paso por rutas no habilitadas y un 41% por rutas que se denominan caletas, ¿no? Y un 27% por uso de mulas o cargadores humanos, ¿no? Siguiente. Los tipos de mercancías más comunes, pues están entre los textiles, los abarrotes, que ingresan fácilmente al mercado, ¿no? Siguiente. Bien, las fuentes. Las fuentes, como dije, estas fuentes se basan básicamente en datos reales, ¿no? Los miembros de la policía y la de Adrincre nos han otorgado, ¿no?, estas respuestas, se les ha interrogado al personal que labora en esta institución, los cuales han
han respondido a una serie de interrogantes, ¿no? Y el resultado de nuestro trabajo, pues básicamente radica, ¿no?, en estos gráficos estadísticos que presento a continuación. Por ejemplo, en acá, la percepción social del contrabando. El contrabando es una estrategia de supervivencia ante la falta de empleo. De las 37 respuestas, indica que el mayor porcentaje está en el 35%. 13 personas han respondido que es de forma indiferente, mientras que en segundo lugar, el 18%, que constituye 7 personas, estaban totalmente en desacuerdo, mientras que otras personas, igual con porcentaje, también estaban totalmente de acuerdo, pero en una menor cantidad, con 10%, decían que parcialmente estaban en desacuerdo. Siguiente. La percepción social de contrabando, ¿no? Comprar mercancía de contrabando es socialmente aceptado en mi comunidad. De las 37 respuestas, básicamente que están totalmente de acuerdo, que constituye un 35% de los encuestados. Siguiente. ¿El contrabando perjudica a los comerciantes informales? Ante esa pregunta, las respuestas fueron las siguientes. El 48% del personal encuestado indica que están totalmente de acuerdo, mientras que en menor medida está parcialmente de desacuerdo. Siguiente. Bien, bueno, debido a la premura del tiempo, es que vamos a pasarlo de forma más breve, ¿no? Acá tenemos otro gráfico indicando que la edad más frecuente del infractor radica básicamente entre 35 y 44 años. Siguiente. El género predominante básicamente está constituido tanto por varones y mujeres. Siguiente. La ocupación del infractor, básicamente el 45% está constituido por transportistas y por comerciantes mayoristas. Siguiente. El modo operandi más común puede marcar, está básicamente por un 59%. Este modo básicamente es ocultamiento en camiones, ¿no?, en vehículos. Los tipos de mercancía más comunes, en este gráfico podemos apreciar que están entre textiles y calzado en un 73%. Siguiente. El desempleo y los bajos ingresos aumentan la probabilidad de involucrarse en el contrabando. Pues sí, el personal ha respondido que parcialmente estaban de acuerdo, un 40%. Siguiente. La falta de controles efectivos en pasos no habilitados facilita el contrabando. Ante esta pregunta, la respuesta fue un 43% totalmente de acuerdo. Siguiente. Bien. A ver, vamos a ver dónde está. ¿Qué efectos que considera produce el contrabando en su zona? Marque los efectos que considera produce el contrabando en su zona. Pues el personal ha respondido que en un 51% de todos los encuestados respondió que productos más baratos. Siguiente. El impacto social. ¿En qué medida consiste que los comerciantes formales de su zona son afectados por el contrabando? Pues un 36% respondió que 4. El 4 es un nivel alto. Siguiente. Vamos básicamente ahora a ver las propuestas y la prevención. Ante estos resultados, estos hallazgos que hemos obtenido de estas encuestas realizadas al personal que labora en el DIVINCRI, es que hemos diseñado unas propuestas y unas prevenciones, ¿no? Primero, siguiente, el contrabando es percibido como un problema socioeconómico estructural y la población no prioriza medidas represivas. Se demandan soluciones sociales, educativas e institucionales y además el enfoque preventivo y multidimensional del problema del contrabando. Siguiente. El eje socioeconómico, empleo. La falta de empleo formal es la causa principal, ¿no? El contrabando es visto como estrategia de subsistencia por el ciudadano común. La propuesta es que se debe generar más empleo técnico y universitario, programas de emprendimiento, inclusión temprana en la economía formal, tanto de los jóvenes, ¿no? Siguiente. La eje de formalización y educación. Es otro eje, ¿no? Básicamente es una demanda de formalización con incentivos, tanto que sea en nivel de educación tributaria, prevención temprana en jóvenes,
comunidades fronterizas. La propuesta es básicamente desarrollar programas de educación tributaria y legal en colegios y comunidades, ¿no? A fin de concientizar a la población. Siguiente. Eje de control institucional. Necesidad de mayor control en fronteras, incremento de personal, coordinación entre la SUNAT y la PNP, el Ministerio Público y un uso complementario de tecnología, ¿no? El enfoque es que básicamente debe haber un control, sí, pero no exclusivamente represivo. Siguiente. El eje transversal, corrupción. La corrupción institucional debilita la política pública, ¿no? Las demandas ciudadanas básicamente son la rotación de personal, la supervisión permanente, la eliminación de prácticas ilegales, el factor estructural del contrabando, ¿no? La propuesta de nuestro equipo de trabajo de investigación es la de fortalecer mecanismos de control interno y supervisión externa. Siguiente. Bien, para finalizar ya, vamos a pasar a las conclusiones. A las conclusiones que hemos llegado como grupo es que el contrabando en el departamento de Puno es percibido mayoritariamente como una actividad económica de subsistencia, más que como un delito grave, lo que contribuye, ¿no?, a su normalización social y a la persistencia en esta conducta ilegal, ¿no?, en la región de Puno. Dos, que el perfil percibido del infractor corresponde principalmente a personas en edad económicamente activa, básicamente entre los 35 a 44 años, ¿no? Lo que evidencia que el contrabando se presenta como una alternativa laboral, ¿no?, frente a la desocupación y a la falta de empleo. Y tres, que la percepción de la participación equilibrada entre hombres y mujeres refleja que el contrabando no es una conducta individual aislada, sino una estrategia familiar y comunitaria integrada en la economía informal local. Bien, de esta forma he concluido. Gracias. Ok, muchas gracias, Sandro, por tu valiosa exposición, ¿no?, sobre el fenómeno del contrabando en nuestro departamento. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. En la caja de comentarios de Facebook pueden realizar o poner sus interrogantes que tengan, ¿no? Mientras esperamos que formulen sus preguntas, nuestro público. Sandro, permíteme preguntarte, ¿no? Ustedes como grupo, ¿cuál consideran que es el factor criminógeno más determinante en el perfil del contrabandista? Buena pregunta, compañero. Nosotros como grupo, básicamente, el factor criminógeno, bueno, hay muchos factores, ¿no? Son 7 factores, ¿no? El principal factor nosotros consideramos que es el factor socioeconómico, debido a que las personas que se dedican a esta actividad ilegal, pues básicamente son aquellas personas que ven una alternativa de subsistencia económica, ¿no? Y no lo consideran como un delito, sino como una alternativa para sobrevivir. Ese sería como un factor principal, ¿no? Un factor socioeconómico. Pero también hay otros factores, ¿no? Como es el geográfico, porque también estamos acá en la frontera, ¿no?, en Bolivia, ¿no? Es la zona por donde pasan, tanto por la zona norte de Puno o por acá la frontera, donde es Aguadero, también pasa, ¿no? Y eso, esta cercanía con la frontera, esta facilidad que es esta actividad, ¿no? Sabemos. Otro factor también considera un factor institucional y control fiscal. Hay una debilidad de la presencia del Estado, ¿no? Saben como hay insuficiencia de personal, tanto de la salud, tanto de la policía, básicamente es una limitación para resolver este problema. Y bueno, también puedo considerar otro factor criminógeno que puedo señalar hasta los organizativos, ¿no? La población básicamente se ha organizado y se han especializado, ¿no? Hay grupos organizados, ¿no? Y es debido a que tenemos, por ejemplo, la presencia de culebras, la presencia de personas que actúan como mulas, ¿no?, por diferentes vías y diferentes
alternativas a la vía principal, ¿no? A la transoceánica, a la carretera principal. Entonces, estas personas, ya sean por barcos o a través del río Desaguadero, son tan ingeniosas que pasan mercancías, ¿no? Tanto ambos países, ¿no? Tanto de Bolivia hacia Perú y de Perú hacia Bolivia, ¿no? Bien, eso sería todo. Ok, muchas gracias por la respuesta, compañero Sandro. En la caja de comentarios de la transmisión en vivo también nos escribe Juan Llanos, quien hace una pregunta muy interesante y algo extensa. Y se la traslado a usted, compañero Sandro. Dice, en su hipótesis, ¿especifica usted que los factores sociales como la falta del empleo, educación baja, etcétera, y factores económicos como la pobreza influyen en la práctica del contrabando? Entonces mi pregunta es la siguiente, dice Juan Llanos. ¿Qué hace que planteen esta hipótesis? Segundo, ¿qué datos científicos o estadísticos sustentan esta hipótesis? Y termina Juan Llanos diciendo, ya que para los ojos de la población puneña, las personas que se dedican al delito de contrabando son personas que tienen conocimiento y alta liquidez económica. O sea, son personas que tienen capacidad económica y conocen sobre las estrategias para cometer este delito de contrabando. Sí, obviamente sí. Bien, creo que en la pregunta hay varias preguntas, ¿no? Vayamos por partes. A ver, primeramente entendí cuál es nuestro fundamento, en qué nos basamos, ¿no? Nosotros hemos obtenido resultados, hemos formulado un formulario, el cual lo hemos impartido tanto en la policía, en la sección de la Divingri de Puno y también en la SUNAT. Y del total, de la población total de encuestados, pues son agentes, ¿no? Que laboran en esta institución, ¿no? Estos efectivos policiales integran pues estas tendencias, ¿no? Y cuentan con experiencia práctica y conocimiento técnico suficiente, ¿no? Para identificar patrones de conducta, las modalidades deportivas, los más recurrentes, los niveles de organización, las características socioeconómicas de estos sujetos activos, ¿no? Y en base a estas respuestas que hemos llegado a formular, ¿no? Estas conclusiones. Básicamente en eso nos basamos, ¿no? En estas respuestas. Ahora, la segunda interrogante, ¿cómo era la segunda? Las personas que se dedican a esta actividad, pues son personas educados, dijo, educados que tienen un nivel académico, dijo, pues tienen, no adolescentes, no están en enfermedad, sino que tienen un nivel económico. Pues sí, efectivamente, pues tienen un nivel económico debido a esta actividad. Y es cierto, ¿no? Acá en la región de Puno, básicamente, por ser una ciudad administrativa, institucionalmente administrativa, es que no todos tenemos campo laboral, empleo laboral. Y por lo tanto, es debido a eso que muchas personas practican esta actividad de contrabando, ¿no? Ya que se benefician de él y también, pero también hay otro sector que ve como un medio de subsistencia, ¿no? Como lo planteé en nuestros gráficos, está constituido tanto por personal varones y también por personal mujeres, ¿no? Que oscilan entre edades de 35 a 45 años. Esta edad es un indicador de que estos ya tienen familias, ya tienen necesidades económicas distintas, ¿no? De los jóvenes o de los ancianos. Y hay una buena cantidad que se dedica a esta actividad ilegal, ¿no? Bien, gracias. Ok, muchas gracias por la respuesta, compañero Sandro. Viendo que no hay más preguntas en la caja de comentarios de Facebook,
Pasamos a la parte final, al cierre del evento, ¿no? Estimados asistentes, público que nos ha visto en la transmisión en vivo, hemos llegado al final de este 12º seminario de estudiantes en criminología, ¿no? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la estudiante Deviani, que nos dio las palabras emotivas de apertura, también a nuestro asesor, el doctor Michael Espinosa Coila, por su guía en el desarrollo de estas investigaciones, ¿no? A nuestros 3 ponentes, a Sandro Kisbert, a Alexander Anagua y a Walter Quispe, por el rigor académico y la calidad de sus presentaciones que demuestran el compromiso de nuestra generación con el estudio científico de la criminalidad en nuestra región. Así también agradecer a nuestra delegada del 6º semestre Grupo A, Lisbeth Rocío Coila Quispe, quien guió todo este evento, y también a los compañeros organizadores, ¿no? Por hacer posible este magno evento, ¿no? Y por supuesto, a todos ustedes, público asistente, muchas gracias por su participación, por sus preguntas, que enriquece estos espacios de diálogos académicos. Por último, les recuerdo que esta transmisión quedará guardada en la página de Facebook de nuestra facultad para que se puedan revisar nuevamente, ¿no? Los certificados gratuitos de 40 horas serán enviados al correo electrónico registrado en la inscripción previa verificación de la asistencia, la cual ha estado anclada en los comentarios de la transmisión, ¿no? O pueden inscribirse en derecho.unap.edu en la sección de eventos, ¿no? Las investigaciones presentadas hoy nos han permitido comprender mejor, ¿no?, estos fenómenos delictivos que afectan profundamente a la región de Puno. Eso es todo cuanto a mi persona. Terminamos el evento. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta pronto.